Es una patología de la gestante, ¿verdad? Que suele iniciar en el tercer trimestre, una patología principal del tercer trimestre del embarazo, ¿sí? Dice, como ya les mencioné, es una hepatopatía aguda específica del embarazo del tercer trimestre, no se olviden, el tercer trimestre empieza, ¿verdad? Se empieza a manifestar, ¿verdad? Es una de las patologías hepáticas más frecuentes en el embarazo. ¿Y cuál es el síntoma que suele presentar? Prurito palmo plantar. Empieza a picar, ¿verdad? A prurito palma de las manos y de los pies, ¿sí? Suele ser de inicio nocturno, ¿verdad? Suele haber pequeñas como petequias, ¿verdad? Pero se caracteriza por el prurito, ¿sí? Pica. Picazón. ¿Qué es la patogenia? ¿Verdad? ¿Por qué se piensa o por qué es lo que empieza en el primer trimestre? Porque dice que hay acumulación de ácidos biliares, ¿verdad? Ácidos biliares en sangre materna, ¿verdad? Y eso es lo que provoca, o sea, hay un aumento excesivo de ácidos biliares y eso es lo que provoca prurito, ¿verdad? Se exterioriza, ¿verdad? Y produce daño celular, ¿verdad? Porque hay una citólisis, o sea, se rompe eso y empieza a evadir la parte externa, o sea, se acumula en sangre materna, por eso causa mucho prurito. Los efectos adversos generalmente es más sobre el feto. La mamá tiene síntomas, pero la afectación mayor es a nivel fetal, ¿verdad? ¿Qué es lo que produce? Óbito fetal y a veces amenaza de parto prematuro. Siempre quiero que mencione, a veces les pide factores de riesgo. Quiero que sepan todas las patologías, factores de riesgo. Sí, porque le va a poner de repente para citar o para marcar. Sí, de cada patología, factores de riesgo. Dice edad avanzada, gestación múltiple o gestación gemelar, ¿verdad? Porque son dos. Y también infección crónica por hepatitis. También puede dar esos síntomas. ¿Qué es lo que produce? Hay aumento de ácidos biliares en sangre, eso aumenta a nivel fetal, ¿verdad? O sea, invade todos esos ácidos biliares, aumento de bilirrubina en el feto. ¿Y qué es lo que provoca? ¿Por qué es lo que produce líquido meconial a las 36, 37 semanas, una colestasia del embarazo? ¿Por qué? Porque aumenta el peristaltismo fetal, no materno, fetal, ¿verdad? Aumenta eso y a través de ese peristaltismo intestinal del feto produce el líquido meconial, o sea, sufrimiento fetal, ¿verdad? Porque siempre se caracteriza, sufrimiento fetal se tiene relación con líquido meconial. Si es líquido meconial, quiere decir que el feto está haciendo sufrimiento. Pero esto siempre a las 36, 37 semanas ocurre esta patología, ¿verdad? Y hay afectación fetal. Si de repente pregunta por qué hay meconial a una edad que no es todavía de término, porque hay aumento de la peristalsis de fetal, ¿sí? No materno, fetal. Después habla sobre la elevación de ácidos biliares. Bueno, todo es ácidos biliares, pero ¿qué pasa? Nosotros no hacemos, por ejemplo, laboratorialmente no pedimos ácidos biliares porque en Paraguay no hay para dosificar. Lo que tenemos que saber es cuánto, ¿verdad? Dice mayor a 10 micromoles. Nunca solicitamos porque acá no hay. Contemporáneos dijeron que sí hay, pero ya solicitamos y tampoco, ¿verdad? No sé si algún lugar, pero por lo menos los laboratorios de ahí nunca retornó. Pero en Paraguay no hay dosificación de ácidos biliares, ¿sí? No. Entonces, ¿cuál va a ser nuestro guía? GOT y GPT, el perfil hepático. Ese va a ser uno de nuestros guías para ver si vamos a interrumpir la gestación o vamos a ir controlando de forma ambulatoria cada 15 días o cada semana, ¿verdad? Entonces, y bilirrubina, ¿verdad? Colesterol también, pero generalmente suele estar alterado en una gestante, ¿verdad? Entonces no es así un parámetro, bueno, voy a interrumpir por medio de eso. Más el perfil hepático es lo que solemos llevar en cuenta. Y a través de ecografías Doppler también, ¿verdad?
Bilirrubina total, sí. Eso sí solemos mirar que el parámetro es mayor a 1.2 miligramos porque eso sí tenemos a nivel laboratorial, podemos pedir, solemos pedirlo. Perfil hepático y la parte de todo lo que es bilirrubina. ¿Cuáles son las complicaciones? Amenaza de parto, ¿verdad? Como le dije, prematurez, ¿verdad? Y también uno de los mayores, ¿verdad? Que es el líquido meconial, si es que hace rotura prematura de membranas, y luego óbito fetal intraútero. Por eso llega hasta el corte de 37 semanas o 36 y se interrumpe la gestación si es que no está manejando bien sus cifras, la parte de perfil hepática. Se interrumpe la gestación. A esa edad gestacional nunca llegamos a 39, 40, 41. Como le estaba explicando, la clasificación de los ácidos biliares, porque realmente ese es el que hace el diagnóstico de una colestasis, pero nosotros no tenemos acá a nivel Paraguay, del país, ¿verdad? Y habla de bajo riesgo, moderado y alto riesgo. Saber de repente por lo menos los valores, ¿verdad? No suele pedir mucho ella los valores, pero es importante saber porque a veces cambia, ¿verdad? Alto riesgo mayor a 40 y bajo riesgo 19 hasta 19, ¿verdad? Micromoles, esa es la unidad de medida. Y esto, como les dije, la parte, o sea, una vez que está diagnosticada la paciente con colestasis, siempre pedir la parte también de hepatitis, porque puede ser a consecuencia de una hepatitis que tenía antes, puede causar prurito, inclusive ictericia, bilirrubina elevada, ¿verdad? Monitoreo fetal, como les dije, hacer ecografías Doppler para monitorizar al feto hasta que llegue a 36, 37 semanas. Y ecografía hepatobiliopancreática, y se verá que sería una ecografía abdominal para ver vías biliares, ¿verdad? Hígado, todo eso. Pero no solemos solicitar. ¿Cuál es el tratamiento de una paciente que veo, por ejemplo, enzimas hepáticas alteradas? Pero ¿hasta cuándo voy a ver? Cuando se duplica el valor normal de las enzimas hepáticas. Ahí me tiene que llamar la atención más todavía con síntomas. Si tiene síntomas y tiene alterado el perfil hepático, las enzimas hepáticas, entonces ahí esto sí o sí les va a preguntar. El nombre comercial es Dexo, pero usted tiene que saber el nombre de la droga, ¿verdad? Es ácido uso desoxicólico. Siempre pregunta. El nombre, tratamiento para pacientes con colestasis y el embarazo, ácido uso desoxicólico. Puede ser el oso, más fácil así. Y las dosis iniciales 900 miligramos vía. ¿Qué significa eso? Que va a usar 300 cada 8 horas. Por día puede ser 900. ¿Y cuál es la dosis máxima? Porque suele preguntar dosis máxima del medicamento, 1200. Porque no se confundan, dosis máxima 1200. Dosis de inicio 900. ¿Sí? Y esto va mejorando. ¿Cómo se hace? ¿Cómo sé que mi paciente está mejorando? Se hace controles de laboratorio. Eso va disminuyendo, inclusive los síntomas, porque eso pica muchísimo. Entonces ahí la paciente termina el prurito con este medicamento, quiere decir que está bien. Entonces podemos seguir el embarazo, puede continuar. Controles cada 1 o 2 semanas, sería cada 15, ¿verdad? O cada 7 días. Pueden poner 1 o 2 semanas. ¿Cómo voy a controlar? Perfil hepático. Ácidos biliares no tengo, entonces perfil hepático y tiempo de protrombina, dice, ¿verdad? Y control de bienestar fetal. ¿Qué significa CTG? Registro cardiotocográfico. Monitoreo fetal. El famoso perfil, pero el monitoreo nomás. Registro, el que muestra todo lo que es el latido, movimiento fetal, a través de eso. Pero como no, esto es lo ideal, pero no contamos siempre con registro cardiotoco, entonces vamos a pedirle de repente ecografía cada 15 días o Doppler, porque generalmente las pacientes no se realizan. Entonces lo que es más fácil, van a realizar perfil hepático, pero esto es lo que hay que hacer. Entonces esto es lo que tienen que poner en el examen, ¿verdad? No se hace todo, pero es lo que se tiene que hacer. Acá, 36, 37 semanas. Ese es el límite para finalizar el embarazo. Vía de parto no es indicación absoluta de cesárea, ¿sí? No es.
¿Qué se tiene que evaluar? Se tiene que evaluar cuello uterino, bicho, ¿verdad? Y estado del bienestar fetal. Si el bebé está con una sospecha de bienestar fetal, con una bradicardia, un líquido meconía, yo no voy a hacer parto, ¿verdad? Ahí sí voy a hacer cesárea porque hay una sospecha de bienestar fetal, ¿verdad? Está haciendo sufrimiento fetal. Pero si no hay nada, el bebé está bien, las condiciones cervicales están súper bien, tiene buen cuello uterino, puede ir para parto y conducción al trabajo de parto, ¿verdad? Y claro, dice monitoreo fetal cada 72 horas hasta que llegue a 37 semanas. Hasta ahí. Más que eso, una paciente con colestasis no dejamos 38, 39, no. ¿Por qué? Porque ahí puede hacer sufrimiento fetal, líquido meconial, óbito fetal. ¿Sí? Ahí habla de las pacientes con bajo riesgo, ¿verdad? Enzimas hepáticas normales, si está todo bien, llega a 37, se interrumpe la gestación por la vía que sea más conveniente para la paciente. Puede ser parto o cesárea. Dice acá en rojo está, ¿verdad? Riesgo moderado, perdón, enzima hepática aumentada, pero no está el doble del valor. Como le digo, cada vez que se duplica el valor, quiere decir que mi medicamento no está funcionando y la paciente no está haciendo un retroceso de la enfermedad. Entonces yo tengo que controlar mucho más, ¿verdad? Dice, si es que eso se llega a diagnosticar a las 28 semanas, entonces 28 semanas es pequeño, ¿verdad? Entonces tengo que hacer un control laboratorial, ¿verdad? Mayor a 28 semanas voy a ajustar la dosis. No voy a interrumpir tampoco, voy a ir probando, ¿verdad? Y alto riesgo ya es diferente, ¿verdad? Si no mejora ni con reajuste de dosis, ¿verdad? Aumenta ni por más que le haga aumento de dosis máxima, que sería 1200, entonces dice, seguimiento, amniocentesis, no hacemos acá, se hace por, o sea, Asunción todo, ¿verdad? Con manos entrenadas, ¿verdad? Y si es que no hay amniocentesis, que en nuestro caso, ¿verdad? Acá no hacemos eso, hacemos maduración pulmonar y 34 semanas se interrumpe. ¿Sí? Porque esto hay, pero no acá. Acá no contamos con amniocentesis. Sí, no es lo mismo. Sí. Y generalmente es para dosar la cantidad de ácidos biliares fetal, para ver líquido meconial, todo para eso es. Porque ¿cuál es nuestro parámetro? El problema con la colestasia y el embarazo es que hace meconio, sufrimiento fetal y óbito. Y es para ver más o menos cuánto ácido biliar está en sangre fetal, ¿verdad? Y ahí de repente, de acuerdo al valor, puedes prolongar, ¿verdad? Pero cuando llega a 34 semanas y no está, la patología no está en retroceso, entonces nosotros interrumpimos a esa edad gestacional porque no contamos con todo eso, ¿verdad? Y ante la duda, interrupción de la gestación. Maduración pulmonar, porque eso podemos hacer hasta las 34 semanas, justito el corte, y interrupción. Ahí vuelvo a explicar. Ahí. Este es nuestro perfil hepático, ¿verdad? ¿Vieron cómo está? Prácticamente más del doble elevado, ¿verdad? 149 para un valor de referencia de hasta 33. Y algunas tienen alterado, pero generalmente no tienen síntomas. Pero hay que estudiar otras causas, porque va a estar muy alterado. Generalmente en el embarazo no está tan elevado, ¿verdad? Suele estar, pero no el doble ni el triple. Y nuestro parámetro va a ser este, igual que la bilirrubina, que decía que era mayor a 1.5, ¿verdad? La total, y ahí está 1.9. Entonces, sí, es una paciente con sospecha de colestasis, ¿verdad? Se termina ahí. Quiero salir nomás, después vamos a hablar de hipotiroidismo, y después quiero la otra. Ahí va a llegar. Sí, quiero entrar en infecciones de vía urinaria. La parte de, creo que usted tiene el manual de obstetricia, ¿verdad?
Y en eso está todo, cuál es la conducta a seguir en colestasis, ¿sí? Porque seguramente les va a poner casos clínicos y después la parte teórica, ¿verdad? Voy a hablar de infección de vías urinarias. En esta diapositiva hay 3 clases, pero le voy a ir mostrando lo principal, ¿verdad? Casi ya no hay tiempo para desarrollar todo. Infección de vías urinarias, dice, ¿verdad? Es también una de las más frecuentes en la gestante. Siempre es o infección urinaria o vaginosis, ¿verdad? Es uno de los síntomas más frecuentes y causa de amenaza de parto prematuro también en la gestante. Dice, son infecciones bacterianas más frecuentes durante el embarazo, la gravidez, ¿verdad? ¿Cuál es la más común? La bacteriuria asintomática. Ese tienen que saber. La primera causa, la bacteriuria asintomática. ¿Qué significa? Pacientes que no tienen síntomas, pero por un análisis laboratorial de repente hay alteración, o sea, hay una orina patológica, ¿verdad? Esta es una de las más frecuentes. Les puede preguntar. En segundo lugar está la cistitis. ¿Qué es la cistitis? Ya hay síntomas, ¿verdad? Tenesmo, disuria, polaquiuria, ¿verdad? Y el tercero dice que ya es uno de los más graves, cálices, pelis y parénquimas renales. ¿Qué significa? Eso ya está afectado todo lo que es la parte renal y es conocida como pielonefritis. ¿Sí? Esto ya es cuando hay en forma ascendente. La forma más grave de las infecciones bacterianas por infección urinaria es la pielonefritis. Primero la bacteriuria, segundo la cistitis, el tercero la pielonefritis. Ahí dice, vía baja. Infecciones de vía urinarias bajas. Bajas hablamos de la bacteriuria sintomática, la cistitis, y la alta ya es pielonefritis cuando ya es la forma más grave de la infección de vías urinarias. ¿Sí? Ya es otro tipo, o sea, tiene otro tratamiento, ahora no es como la vía baja que es un poquito más simple. Y factores de riesgo, ahora como les dije, siempre sabe historia de infección en vías urinarias recurrentes, ¿verdad? Patología renal, hay pacientes que tienen patologías renales y hacen infección de vías urinarias a repetición. Malformación del trato urinario, diabetes, una de las causas más grandes de infección de vías urinarias, y malas condiciones socioeconómicas. Generalmente la mayoría de nuestras pacientes acá, ¿verdad?, tienen malas condiciones y siempre hace recurrencia de infección de vía urinaria. Y ausencia o insuficiencia de control prenatal, que es lo que más suele pasar. Saber los agentes causales, ¿verdad? ¿De dónde proviene? De la flora perineal normal, dice, ¿verdad? El 90% siempre tiene que saber IBU es Escherichia coli. Siempre le va a preguntar. Escherichia coli es el más común, ¿verdad? Cuando es pielonefritis no obstructiva, dice, pero Escherichia coli es la causa más frecuente, 90%. Después explica la estasia urinaria, el reflujo vésico ureteral y la diabetes también predispone a infección urinaria alta. La diabetes sabemos también, ¿verdad? Y alguna patología o alguna malformación a nivel renal también puede llevar a pielonefritis. Y acá habla de los factores de riesgo para infección de vías urinarias durante el puerperio. ¿Por qué? Porque se produce siempre en el puerperio, hay pacientes después del parto, ¿verdad?, que consultan por infección de vía urinaria. Como el parto, si es parto vaginal, ¿verdad?, la paciente está con inmunidad baja, tiene varios contactos, ¿sabes? A veces no estamos en un medio muy estéril, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Y se disminuye la sensibilidad vesical y, de acuerdo, o sea, que a consecuencia del traumatismo, que representa el parto, la analgesia de conducción, sí. ¿Por qué? Porque son varias horas de trabajo de parto y está expuesta a muchos gérmenes, ¿sí? Entonces, sí, puede tener, es una causa también de infección recurrente, ¿verdad? Acá dice, por ejemplo, la episiotomía, laceraciones, ¿qué significa eso? Eso es todo postparto. Episiotomía, laceración, hematomas también puede causar infección de vías urinarias, por todo lo que conlleva nomás el parto, ¿verdad? Después explica la pielonefritis puerperal, ¿verdad? Se trata de la misma manera que la
Y la prenatal, eso sería ya si es que la paciente tiene fiebre, dolor lumbar, ¿verdad? Que son otros síntomas de pielonefritis. Ya sería casos más graves. Acá explica lo que es la bacteria sintomática, ¿verdad? ¿Qué es lo que voy a pedir en la paciente? Orina y urocultivo. Eso es lo ideal. Orina y urocultivo. Urocultivo me va a hacer el diagnóstico, o sea, me va a diagnosticar qué tipo de germen y también la cantidad de colonias por campo en orina, ¿verdad? Pero por una orina simple ya podemos igual hacer el diagnóstico o tratar. No todas te van a hacer urocultivo, pero por una tiene síntomas, infección urinaria, o sea, ves que la orina está patológica, mayor a 12 o más de 100 microorganismos, ¿verdad? Entonces sí es una IBU, ¿verdad? Entonces más de 100 colonias, ¿verdad? Microorganismo es ya el diagnóstico. No siempre se ve eso, pero sí hay. Después, bueno, ahora, por ejemplo, infecciones vía urinarias causa de riesgo para el recién nacido, ¿verdad? Puede causar inclusive sepsis, ¿verdad? Amenaza de parto pretérmino, que es lo que más ocurre. Hipertensión también podría ser por molestias, dolor, puede elevar la presión y puede también, ¿verdad? Hay vasoconstricción, orina y anemia. Una de las causas, ¿verdad? Si es que trato mi bacteria asintomática, ahí puede disminuir mi riesgo a llegar a más, a pielonefritis. Pero ¿qué es lo que pasa? Muchas veces no se diagnostica a tiempo precozmente, va avanzando, eso asciende y llega a pielonefritis, ¿verdad? Que es una de las complicaciones. Infección de vía urinaria con piguria, cultivo, orina estéril. Ahora, ¿cuál es la segunda causa secundaria? Uretritis. Ese ya sería por otro tipo de germen, ¿verdad? O sea, sería pus en orina, ¿verdad? O a través de la uretra, ¿verdad? Uno de los gérmenes es clamidia trachomatis, pero el más común tiene que saber que es Escherichia coli. Y por uretritis, clamidia. ¿Sí? Acá dice 40% de las gestantes con pielonefritis tiene síntomas presentes de IBU. Sí, es cierto. Empieza primero con una IBU baja, una infección de vías urinarias baja, y después, no tratada, asciende a pielonefritis. Bueno, la infección de vías urinarias bajas no causa fiebre, pero sí tenesmo, disuria, ¿verdad? Son síntomas, signos, ¿verdad? Que te hace pensar de una infección de vía urinaria baja. Pielonefritis ya un poquito más complicado, ya la paciente empieza con fiebre, 38 grados, siempre te va a referir fiebre, dolor lumbar, inclusive va a tener puño percusión positiva, que sería esto, ¿verdad? Lado derecho, a veces unilateral o a veces bilateral. Generalmente siempre suele ser unilateral lado derecho, ¿por qué? Por la desrotación del útero. El útero está comprimiendo mucho más el lado derecho que el lado izquierdo. Por eso siempre es más frecuente el lado derecho. Pero igual, puede ser indistintamente, ¿verdad? Puede ir acompañada de dolor de cabeza, náuseas, vómitos, cefalea, náuseas, vómitos, taquicardia también. Y los síntomas de infección de vías urinarias bajas también, ¿verdad? Deshidratación. ¿Por qué deshidratación? La paciente va a tener náuseas, va a tener vómitos, descenso de electrolitos. Todo eso es por una simple infección urinaria, se complica una pielonefritis, ¿verdad? Puede llegar a shock séptico durante el embarazo, puede hacer neumonitis también por pielonefritis, puede llegar a terapia esta paciente, ¿verdad? Dice más frecuente en el segundo trimestre del embarazo. ¿Por qué? Porque el útero está más, o sea, va creciendo, ¿verdad? El feto va creciendo, el útero va creciendo, va comprimiendo, está en contacto con la vejiga, hace presión, ¿verdad? Todo está conectado, ¿verdad? Entonces, puede ser causa de infección de vía urinaria. Empieza con eso y llega a pielonefritis si es que la IBU baja es no tratada. Ahí vuelvo a repetir, fiebre, dolor en ambas regiones lumbares. Anorexia, vuelvo a repetir todo otra vez, puño, percusión positivo. Si le da esos signos, síntomas en un caso clínico, lean bien
si es pielonefritis, tiene fiebre. IBU baja no presenta fiebre, ¿verdad? Acá habla los gérmenes, ¿verdad? Estos son los gérmenes. Si les pregunta principales gérmenes de una infección de vía urinaria baja o alta, esto sería. Escherichia coli está en primer lugar. Siempre es la mayor causa. Después viene Klebsiella, Enterobacter, ¿verdad? O Proteus, que sería lo mismo. Gran positivo, Streptococcus beta y Streptococcus aureus. Streptococcus, ¿sí? No se confunda con Staphylococcus, ¿sí? Porque les va a preguntar, les puede preguntar principales gérmenes. Entonces, si ustedes ponen uno de ellos, si le preguntan cuatro, ponen esto. Vuelve a mencionar, por ejemplo, la actividad en cuestión a las contracciones uterinas. O sea, ¿por qué produce amenaza de parto preterno? Por la cantidad de contracciones, ¿verdad? Aumenta la actividad uterina, ¿qué significa? Aumenta la cantidad de contracciones en la madre, por eso, por el dolor, por la fiebre, ¿verdad? Produce amenaza de parto, ¿sí? Pero nosotros tenemos que tratar de, si es prematuro, que no nazca y tratar la causa, ¿sí? No es indicación de interrupción, ¿por qué? Porque primero yo tengo que compensar a la mamá, tratar la causa de esas contracciones y después evaluar. ¿Qué voy a solicitar a esta paciente? Hemograma, ¿verdad? Orina simple, urocultivo con antibiograma. Sería lo ideal. ¿Por qué? Porque en el urocultivo me va a salir el germen y el antibiograma me va a especificar qué tipo de antibiótico voy a usar contra ese germen, porque hay pacientes que son resistentes al antibiótico. Y yo puedo estar tratando y mi paciente no mejora, no hay mejoría. ¿Por qué? Porque no es sensible. Entonces, es muy importante pedir los dos. Urocultivo con antibiograma, entonces ya te especifica. Claro que hay los medicamentos de elección, pero siempre es lo ideal ir contra el germen que está afectando, ¿verdad? Todo esto solicitar. Urea, creatinina, porque la parte renal tenemos que ver también, ¿verdad? Porque la mayor parte cursa con insuficiencia renal. Acá. Estos son los tratamientos de elección. Bacteriuria sintomática o cistitis. De primera elección no me dice losevixima, me habla de nitrofurantoína, pero esto yo voy a usar hasta las 36 semanas. En caso de que mi paciente tenga infección urinaria a repetición, cada vez que le hace análisis, sale otra vez. Cada vez tiene síntomas recurrentes. Entonces yo voy a usar nitrofurantoína hasta las 36 semanas. Vamos a suponer que es su primer episodio, puedo usar nitrofurantoína, 5 días, le vuelvo a solicitar un análisis de orina urocultivo en 15 días y si viene negativo, no le trato hasta las 36 semanas, pero si es muy recurrente, sí voy a usar nitrofurantoína hasta esa edad estacional, ¿sí? También está cefalexina, hay muy buenos resultados con la cefalexina, no todos quieren usar, pero sí tienen buenos resultados, ¿sí? Está como segunda elección. Por último está cefixima, que es lo que más se usa, ¿verdad? Después está amoxicilina, también se puede usar por todo, generalmente por 5 a 7 días solemos indicar. Y amoxicilina clavulánico, ¿verdad? Cada 8 horas también por 5 días. Fosfomicina es, también es bueno, ¿verdad? 3 gramos, viene así, dosis única, viene en forma de polvo, forma de un polvito. Lo puedes usar con agua, una sola dosis y nada más. Pero ahí le tenés que hacer otra vez su control, ¿verdad? Para ver si se solucionó o si empeoró. Entonces, si vuelve otra vez con resultado positivo, ¿verdad? Entonces le vas a cambiar el medicamento. Muchos usan este, ¿por qué? Porque no todas cumplen con el antibiótico y ahí hacen resistencia. Vos le decís cefalexina cada 6 horas, toman 2 días, pues dejan. Y ahí le das otro y eso es lo que pasa. Hacen resistencia a todos los medicamentos, ¿verdad? Eritromicina casi no tenemos, pero también menciona. Y trimetoprim también es bueno, pero ya es bien agresivo, ¿verdad? Por eso tenemos que empezar de lo más leve y después usar lo más agresivo, ¿sí? Y cefixima, que es el que más se usa. No está de primera elección, pero es lo que más se usa. La mayoría suelen hacer resistencia a eso, ¿sí? Pero tienen que saber cuál es de primera y después van probándolo, ¿sí?
Primera elección, nitrofurantoína, cefalexina, ¿verdad? Amoxicilina y después los otros, más agresivos, ¿verdad? Pielonefritis, paciente con fiebre, dolor lumbar, ¿verdad? Puño percusión positivo, síntomas urinarios, se interna. Eso no va a la casa, no va a ser ambulatorio como la infección de vía urinaria baja. Paciente con sospecha de pielonefritis se interna, todas. Ahí le pedís todo lo que hemos cultivo porque para ver germen asociado, creatinina, para perfil renal, hepático, electrolitos, que es lo principal. ¿Por qué? Porque por la deshidratación, o sea, tiene muchas náuseas, vómitos, entonces se solicita electrolitos para hacer corrección también. La paciente tiene que orinar como mínimo más de 50 ml, ¿verdad? Le haces rayo X, tórax también. ¿Por qué? Porque estas pacientes con pielonefritis pueden llegar a hacer neumonía por pielonefritis. ¿Sí? ¿Cuándo voy a dar alta a mi paciente? Si es que tiene 24 horas sin fiebre, sin nada. ¿Sí? Yo no le voy a dejar con mi antifebrica 8 horas, porque si no, no le voy a dar tiempo para que haga o no fiebre. Yo tengo que saber si mi antibiótico está funcionando para que yo le pueda mandar de alta. 24 horas escribe acá. Nosotros le dejamos 48 horas a veces a febril, para que estemos bien seguros de que está mejor la paciente, ¿verdad? Y aparte pedimos después de 15 días urocultivo, ¿verdad? Ahí dice antibiótico 7 a 10 días como mínimo, ¿verdad? Y vamos a repetir urocultivo en 1 o 2 semanas. ¿Sí? Termina el tratamiento antibiótico y en 15 días le pedimos urocultivo para ver si resultó el tratamiento. ¿Sí? Después de esto, ¿sí? No, 72 horas hacemos intravenoso, hospitalizado, 72 horas. ¿Verdad? ¿Y cómo voy a hacer? Saber, bueno, ¿está funcionando mi tratamiento? 24 horas febril, porque ellos hacen fiebre a veces cada 8, hacen directo fiebre. Entonces, ¿cuántas horas de antibiótico vía parenteral? ¿Cuántos días? 72 horas medicamento antibiótico vía parenteral por la vena. En 24 horas no hizo fiebre, entonces voy a ir quitando, voy a pasar a vía oral. ¿Cuánto a vía oral? 7 a 10 días lo ideal, que vaya a la casa con ese antibiótico. ¿Verdad? O sea, vía parenteral le cambias nomás por vía oral, ¿sí? De su misma elección. Por ejemplo, si yo estoy iniciando cefotaxima por vía parenteral, entonces a su casa le voy a mandar con la misma generación de medicamento que es cefixima. ¿Verdad? Si uso ampicilina por vía parenteral, entonces yo voy a mandarle a la casa con amoxicilina. 7 a 10 días, ¿sí? Y urocultivo voy a repetir. Dice 1 o 2 semanas, pero siempre solemos dejar en 15 días, ¿verdad? 2 semanas. Nitrofurantoína, bueno, como es de elección para IBU baja, ¿verdad? Entonces no está en la elección de vía parenteral. No usamos, no tenemos. Acá. Estos son las elecciones, o sea, está en el protocolo de obstetricia, ¿verdad? Con que acá, como dice, ya le expliqué, antibiótico terapia inicial, 72 horas. Es el antibiótico vía parenteral, ¿verdad? Pero, ¿qué me dice ahí? Previa toma de muestra para cultivo. ¿Qué significa eso? Primero le voy a extraer la orina, ¿verdad? Orina, urocultivo, y después voy a iniciar mi antibiótico. Eso es lo que dice ahí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque me puede alterar, puede haber una pequeña alteración. Si yo empecé antibiótico y después de 24 horas le quito orina, no me va a salir muy patológico. 10 días de tratamiento. Ceftriaxona, cefotaxima, gentamicina también puedo usar en pacientes que son alérgicas a la penicilina. Y solicitar ecografía renal y vías urinarias. ¿Verdad? Que sí, a todas le pedimos. ¿Verdad? Muchos dicen, no hay indicación de pedir ecografía renal si es una infección ascendente de vía urinaria baja. Pero sí, ¿por qué pedimos ecografía renal y de vía urinaria? Porque puede ser una malformación a nivel renal, ¿verdad? A nivel local, y se puede haber, y la mayoría tienen alguna malformación. Por eso hace infección de vía urinaria a repetición. Ahí está. Sí. Es también.
madre usa. Sí, vos decís a nivel fetal, Sí, o sea, categoría C. sí. Yo recuerdo más o menos de farmacología que era otra cosa. Creo que hasta 2,4. No. Bueno, en realidad todos los medicamentos tienen su grado o sea, de toxicidad, ¿verdad? Pero gentamicina, dosis mínima. Eso sería más o menos, vamos a suponer, dosis máxima y a repetición. Porque todos causan. Donde busques, todos tienen afectación, o sea, son patotóxicos o son categoría C para la gestante. La mayoría de los medicamentos, pero evaluamos riesgo-beneficio, categoría B, en el caso de esta paciente, pero 1.5 miligramos nomás dice. ¿Cuál es la dosis máxima de gentamicina? 5. Sí, claro, causa, pero es a nivel fetal, fetal. Pero todo es, la mayoría que mires, los fármacos, todos son así, hacen, o sea, un efecto sobre el feto. Pero, ¿qué pasa? Usamos riesgo-beneficio. Algunos son categoría B en el segundo trimestre. Porque segundo y tercer trimestre de repente ya se puede usar más. ¿Por qué? Porque ya está formado. Ahora en el primer trimestre la mayoría es categoría C. Porque ahí empieza la formación, ahí, como decir, parte auditiva, neuronal, todo empieza ahí, ¿verdad? Entonces, esto, dosis mínima, 1.5 es dosis mínima, 5 miligramos es la dosis máxima de gentamicina que yo puedo usar, ¿verdad? Pero esta dosis mínima, inclusive hace fracción otra vez en cada 8 horas. Entonces, va a ser riesgo-beneficio, ¿verdad? No va a afectar mucho porque va a ser, vamos a suponer, su primer episodio. Y, como les digo, ecografía renal al inicio, o sea, se pide todos los estudios. Y hay muestras nitritos positivos, ¿verdad? Un análisis de orina, sangre, ¿verdad? Quiere decir que hay, o sea, en forma macroscópica, ¿verdad? A nivel de, ¿cómo es? Laboratorio. Y acá me dice leucocitos mayor a 50 por campo. No tengo oro cultivo ahí, pero tengo un análisis de orina. Este es un análisis de orina simple. No hace falta, no. Te voy a pedir oro cultivo para que me puedas, para ver, vale, eso después. Pero con este examen, yo sí ya hago un diagnóstico de una IVA, una infección urinaria que pueda ascender. Porque tiene de 10 hasta 10 nomás es lo ideal, ¿verdad? Pero este tiene mayor a 50, tiene nitritos positivos, tiene proteínas en orina, tiene sangre en orina, o sea, tiene todos los parámetros, ¿verdad? Leucocitos 1 a 2 por campo, la diferencia, ¿verdad? Esto está totalmente con síntomas. Y este, vamos a mirar, 9 de enero. Este análisis fue solicitado el 9 de enero. Se le inició nitrofurantoína, el tratamiento, ¿verdad? Paracetamol, esto fue ambulatorio. Después se solicitó el 18 de enero y retornó con ese resultado. O sea, se ve la diferencia, ¿verdad? Acá también lo mismo. Esta otra paciente, más de 50 por campo. Sí, en una infección de vía urinaria, probablemente tenía síntomas. Y se solicitó otra vez, ¿verdad? Un poco tarde, pero acá. Sí, está un poco contaminada, ¿verdad? La orina no es tan patológica, pero tiene células epiteliales, o sea, está un poco contaminada también la muestra, ¿verdad? Los síntomas solo por la orina no A es como veces, decir si es alto o bajo. no, si es alta te va a presentar fiebre, náusea, vómitos, dolor lumbar. Esa es alta, se interna la paciente embarazada con fiebre, dolor lumbar, puño percusión positivo, se interna. La IBU baja te va a venir, mira, no puedo orinar, tengo molestia al orinar, tengo esa sensación de que no orino todo, te va a decir los síntomas. Es una IBU baja, puedo tratar ambulatoriamente. Y hago igual, mi control después de 15 días de tratamiento. ¿Sí? Tiene muchos síntomas, una cistitis. ¿Sí? Otro, cristales, tiene arenillas en el riñón. Eso. Anemia no dieron tampoco, ¿verdad? No había anemia. ¿Cómo era esta
van a dormir todos, están cansados. Bueno, dice, ¿cómo se define la anemia del embarazo? Bueno, define la anemia de la embarazada, recibe hierro complementario mediante un umbral percentil 5. O sea, esto ya es muy, ¿verdad? Muy teórico. ¿Qué es lo que tenemos que saber? Que lo ideal es, o sea, para hablar de anemia en el embarazo, las embarazadas hacen una anemia fisiológica. Hasta 11 miligramos es normal todavía. Solamente que para nosotros anemia, porque, o sea, normalmente, si es una paciente no embarazada, ya es una anemia moderada, ¿verdad? No es severa, pero es moderada. Pero en la gestante, hasta 11 de hemoglobina es normal todavía. En la gestante, ¿sí? Dice, 11 gramos tiene durante el primer y tercer trimestre. Eso es lo ideal, mantener una hemoglobina de 11. Y 10.5 en el segundo trimestre, que no siempre pasa, pero eso es lo ideal. Bueno. Las dos causas más frecuentes de anemia durante el embarazo es la deficiencia de hierro. Por deficiencia de hierro, las gestantes hacen anemia. Y es lo más común, ¿verdad? Y después, ¿por qué hacen anemia? Por hemorragia postparto. Porque a veces vienen con una hemoglobina buena, hemoglobina de 12, no tienen anemia, pero en postparto hay complicaciones, como la hemorragia postparto, que es una de las causas mayores de anemia, ¿verdad? Después, dice, la anemia ferropénica durante el embarazo es sobre todo la expansión de volumen plasmático, o sea, habla todo lo que es la parte de fisiopatología, ¿verdad? Dice, valoración inicial, anemia moderada se deben cuantificar. Siempre tenemos que pedir en el primer, segundo, tercer trimestre hemoglobina, hematocrito y todo lo que es la parte frotis también, pero esto ya serían casos extremos, frotis de sangre periférica. No pedimos mucho, pero sería lo ideal. Pero hemoglobina, hematocrito, eso sí, un análisis de hemograma, de plaquetas, siempre pedimos, porque hay veces que hay embarazos donde se manifiesta de repente ahí otras patologías. A veces no sabemos leucemia, todo eso la paciente no sabía, pero después del parto o en el embarazo eso empieza a manifestarse, ¿verdad? Por eso siempre tenemos que pedir, es importante. ¿Por qué hemoglobina? Todo, hematocrito, porque sabemos bien que en el parto, tanto en la cesárea como en el parto normal, se va a perder sangre, ¿verdad? Tenemos un estándar, ¿verdad? En el parto hasta 500, en la cesárea hasta 1000, ¿verdad? Pero más que eso sí puede causar una anemia en ese momento aguda, ¿verdad? Por pérdida sanguínea, ¿cómo es? Por una hemorragia. Dice, ¿cuándo voy a hablar de anemia? 11 normal todavía. Si es 10, ahí sí ya voy a hablar de una anemia moderada. Entonces yo tengo que aumentar mi dosis de hierro en la paciente. Tanto con los alimentos y también dándole suplementos. Por eso siempre se da sulfato ferroso y, ¿cómo es? Calcio, ¿verdad? Pero sulfato ferroso sí, la dosis, tengo que doblar mi dosis de hierro. ¿Cuál es la dosis ideal que se debe administrar? Eso sí quiero que sepa lo que está en rojito. ¿Sí? 30 a 60 miligramos de hierro complementario. Ese es lo ideal para iniciar en una gestante. Si me mantiene 11, 12, entonces esa va a ser la dosis hasta el final del embarazo. Y 400 microgramos de ácido fólico. Siempre ácido fólico lo ideal es, si es que hay deseo de gestación, 3 meses antes iniciar ácido fólico. Y después sí, que llega a embarazarse, continuar hasta las 16 semanas con ácido fólico y después pasar a hierro, ¿verdad? A sulfato ferroso. Pero, ¿cuál es mi dosis inicial? 30, 60 miligramos, ¿sí? Lo que está en rojo, ¿sí? Después dice que ¿cómo se resuelve la anemia? Claro, porque es ferropénica, es carencial. Entonces, solamente a través de hierro elemental y también con los alimentos, ¿verdad? Bueno, decía 30, 60 miligramos, ¿verdad?
Cuando o sea, si es que es bajo de 10, mi hemoglobina es por debajo de 10, entonces yo puedo dar una dosis máxima de 120 miligramos de hierro elemental. Hasta 120 miligramos. ¿Sí? Entonces, después de 600 miligramos de fumarato ferroso, todo esto de vía oral. Fumarato ferroso ya sería pacientes con anemia muy severa, inclusive se hace por vía parenteral, pero eso también tiene sus cuidados y sus indicaciones. Lo que hay que saber es cuántos miligramos yo tengo que iniciar y si está con una anemia por debajo de 10, cuánto es mi dosis máxima, hasta 120. Eso es lo que yo tengo que saber. ¿Sí? Acá. Justo ahí abajo creo que dice. Gestantes con anemia moderada, ¿verdad? De 7 a 10. Por debajo de 7 yo hablo de una anemia severa. De 7 a 10, anemia moderada. Entonces, tratar y administrar 120 miligramos día. Yo voy a aumentar mi dosis, voy a duplicar mi dosis de 60 miligramos a 120. ¿Sí? Hierro elemental y 600 miligramos de sulfato ferroso. Hierro y o sea, sulfato ferroso, ¿verdad? Siempre tenemos que mirar, no todos los medicamentos tienen, ¿cómo es? La dosis ideal, ¿verdad? Tienen montón, tienen miles de complejos, B12, B todo. Pero yo tengo que mirar las dosis, ¿verdad? ¿Cuál es el que tiene ideal? Por ejemplo, acá tiene vitamina B12, está todo bien. Vitamina C, bien, bien, bien. Y acá está. Dice acá sulfato ferroso, ¿verdad? 90 miligramos. Tiene un poquito más de lo que yo quiero, ¿verdad? Pero no tiene 120. Entonces yo voy a ajustar la dosis, ¿verdad? Entonces miro acá, mi ácido fólico también es importante mirar. El ideal es 1 miligramo. Eso es lo ideal para el ácido fólico. Pero por lo menos mi sulfato ferroso tiene 90. Entonces yo tengo que calcular cuánto le tengo que dar para llegar a una dosis de 120. Pero si es una paciente con anemia no severa, entonces puedo darle inclusive una vez al día, ¿verdad? 60 es lo ideal, ¿verdad? Pero ahí me dice que tiene 90, entonces una vez al día le puedo dar, ¿sí? Más no le va a hacer. Acá está otro. Dice, este no tiene. Este solo tiene ácido fólico, 1 miligramo, que es la dosis ideal. Tiene ácido fólico y acá vamos a mirar la parte de hierro, 65, que tiene el ideal, prácticamente, ¿sí? Acercado a la dosis que queremos, ¿sí? 65 miligramos de hierro tiene. Entonces, ¿qué es fumarato ferroso? ¿Qué es lo que queremos? ¿Verdad? Calcio 200 y... pero sí tiene. Tiene la dosis ideal de ácido fólico y tiene la dosis ideal también de hierro. Hierro sacarosa. Este es no sé si alguna vez escucharon. El hierro sacarosa, la dosis máxima es 300 miligramos. Esto viene en ampolla. ¿Cómo hago? ¿Cómo se usa el hierro sacarosa? Es categoría B, puede ser usado en las gestantes con anemia muy severa. Yo necesito alzar la puntuación de la gestante, ¿verdad? De la hemoglobina. Entonces, ¿cuánto me dice acá? Que 1 gramo por decilitro me va a alzar, ¿verdad? Este es hierro por vía parenteral, ¿sí? Tienen que saber que sí existe también por vía parenteral para gestantes o pacientes con anemia muy severa por debajo de 7, hemoglobina de 7. Entonces voy a usar hierro sacarosa, viene de 200 a 250 miligramos, ¿verdad? Puedo usar 3 ampollas, ¿verdad? Dice en una semana 500 miligramos. O sea, yo puedo usar dependiendo de cómo va. Yo voy a hacer mis controles de hemoglobina, ¿verdad? Para usar este medicamento yo tengo que hacer primeramente una metoclopramida, ¿verdad? Porque suele causar muchas náuseas, suele causar reacción, entonces le tengo que hacer un antialérgico también previo a esto, porque esto es hierro por vía parenteral, tiene que ser de forma lenta, ¿verdad? ¿Sí? Pero hay hierro endovenoso, hay. ¿Sí? Se llama hierro sacarosa, así mismo el nombre le pone y vienen en ampollas. Ahí está una hemoglobina de 12
y hemoglobina de 10, ¿verdad? Una anemia moderada todavía, ¿verdad? Está bien. Acá, por ejemplo, hemoglobina 9.8. Este sí es moderada, pero es una hemoglobina baja. Ya no entra más dentro de lo normal para la gestación. Ya no sé más cuál. Bueno, me dijo supuestamente era colestasis nomás y Ivo lo que tenían que dar, pero ustedes no dieron nada todavía de esto, ¿verdad? Bueno, peremesis, no hay mucho que decir, ¿verdad? Pero sí va a dar, pero ella me dio 5 clases por ahí acá. Creo que con el otro grupo también fue así, pero yo le dije, vamos a ver hasta dónde da porque ellos me van a pegar si es que les doy toda esta clase, muchísimas clases. Porque dice que tienen que dar, creo que ginecología la otra semana, o sea, quedan 3 semanas, creo, o no. Creo que falta la parte de ginecología todavía. Y ya está terminando ya la, o sea que ya empiezan las parciales. ¿Cómo? Solo diferentes. Falta ese. No, yo les puedo dar ¿cómo se dice? La clase. Les puedo dar, ¿verdad? De repente pueden leer y ver en las prácticas para quitar dudas, ¿verdad? Porque falta más. Sí. 5 temas. Y puedo hablar de esto y después para ver la parte hipotiroidismo. Pero eso no hay mucho que decir, ¿verdad? Es mucha información para unas horitas. Hay que leer otra vez. Yo sé, colestasis y IBU sí o sí, eso sale sí o sí, por eso quise dar primero eso, ¿verdad? Esto también, pero hay varios temas. Creo que le va a enfocar mucho en esto. Y hormonas tiroideas, saber lo normal, y, ¿verdad? Pero es bastante extenso, no creo que ya de hoy. Voy a hablar hasta donde da de esto, ¿verdad? Porque el otro creo que no va a más. Hiperemesis, ¿qué entienden por hiperemesis? Hiper, mucho, ¿verdad? Emesis, vómitos exagerados, varias veces, ¿verdad? O sea, en gran cantidad. Dice que son náuseas y vómitos leves a moderados, ¿verdad? Muy frecuente, hasta las 16 semanas la gestante tiene vómitos, pero de forma esporádica. Ahora, cuando es incoercible, cuando ya no para más, sí se convierte en una hiperemesis. Cuando ya no tolera vía oral, ni agua, ni líquido, entonces es una hiperemesis, ¿verdad? Dice, náusea y vómito grave que no cede. A eso llamamos hiperemesis. Varias veces y no para con nada. Entonces, se define como lo suficiente para producir pérdida de peso, deshidratación. ¿Qué conlleva otra vez una hiperemesis? Pérdida de peso, más de 5 o 10 kilos, dependiendo de deshidratación, vómitos que no paran ni con medicamentos ni comida parenteral, a eso llamamos hiperemesis, se convierte en una patología de la gestación, ¿sí? Porque normalmente sí hay vómitos y náuseas, pero se toleran. Hay días que sí, días que no, pero esto es algo que no cede, no pasa con nada. Habla de la etiopatogenia, ¿verdad? Multifactor, puede ser varios factores, inclusive está relacionado con la hormona beta-HCG en gran producción, porque la hormona beta-HCG es lo que causa muchas náuseas, vómitos, inclusive todo lo que es, o sea, hasta las 16 semanas y eso va disminuyendo, ¿verdad? Por eso hay más producción de hormonas beta-HCG, ¿verdad? La causa principal, ¿verdad? Dice hormonas HCG, estrógenos que son, como hay varios hormonas, están afectadas el estrógeno, progesterona, ¿verdad? La hormona de crecimiento placentario, todo eso hay en aumento, por eso hay
vómitos, ¿verdad? Sí, acá habla. Se presentan diversos grados, puede haber lesión renal, sí, porque hay pérdida de electrolitos y hay deshidratación, ¿verdad? Complicaciones por náuseas continuas. ¿Qué es lo que puede causar a nivel esofágico? Mayoría Weiss, ¿verdad? Neumotórax también. Estas son las complicaciones, ¿sí? Neumomediastino, rotura diafragmática, nunca vi, ¿verdad? Y perforación gastroesofágica. Mayoría Weiss sí, perforación, el resto no llegué a ver, pero puede llegar a complicarse este tipo de pacientes, sí. Ahí explica cuáles son, ¿verdad? Que son lesiones, ¿verdad? Desgarros por la cantidad de vómito exagerado que tiene, que presenta la paciente, ¿sí? Después los casos graves, ¿verdad? Dice la encefalopatía de Wernicke, déficit de vitamina K, ¿verdad? Es una causa grave. No suele presentarse, pero sí es una paciente que tiene hiperemesis gravídica, realmente sí es una paciente, se convierte en una paciente grave por sus complicaciones. Bueno, ¿cuál es el medicamento que solemos usar para pacientes con estos casos? A veces con esto ya tolera bastante y termina ahí, pero hay veces que no. Dice doxilamina, ¿verdad? Más conocido como pluriamina. El pluriamina es el nombre comercial, ¿sí? Pero tienen que saber cuál es la droga, que es la doxilamina, ¿verdad? Combinado con la piridoxina. Esa es la droga, ¿verdad? Se suele dar 2 comprimidos por las noches para que pueda tolerar durante el día. Entonces se da por la noche. ¿Por qué a veces se da por la noche el medicamento? Porque causa a veces mareos, tontura, ¿verdad? Entonces no puede manejar, la paciente no puede tomar durante el día. Por eso se da por las noches, para que pueda tolerar durante todo un día. Acá está la tiamina, que es vitamina B, ¿verdad? También dice, esto ya habla, por ejemplo, de factores de riesgo, o sea, va por otro, ya que es para padecer una encefalopatía Wernicke por hiperemesis gravídica, ¿verdad? Realmente no creo que les pida, pero es importante saber por qué se administra la tiamina, ¿verdad? Porque hay varios temas para preguntar. Esto ya sería a modo de aprendizaje nomás, ¿verdad? Para que sepan qué es lo que suele, cuáles son las personas, las pacientes que tienen factores de riesgo para padecer esta patología, ¿verdad? Estos son casos más graves. Destrovic. ¿Qué es el Destrovic? Este es el medicamento que hacemos por vía parenteral para las pacientes con hiperemesis. El suero queda de color amarillo, ¿verdad? Hacemos por vía parenteral para que pueda tolerar después vía oral, ¿verdad? Tiene vitamina C, destroza, que es azúcar, ¿verdad? Vitamina B4, todos los tipos de vitaminas, pero este es el ideal, ¿verdad? Esto viene por vía parenteral y entonces, como la paciente no tolera ningún tipo de alimentos, esto hace con que por lo menos pueda tolerar durante la internación. Se le hace todo esto por vía parenteral hasta que ella inicie vía oral de forma lenta y progresiva. Va a empezar a comer como un pajarito, ¿verdad? No puede atacar porque ahí empieza todo de nuevo, ¿sí? Puedes usar metoclopramida, que es lo que más usamos en las pacientes, que es para náuseas y vómitos, ¿verdad? O ondansetron. Los dos sirven. Cuando va más complicado, sí, algunas llegan a usar sonda, ¿verdad? Pero esto ya sería en casos demasiado graves y también ya va a ser multidisciplinario. Ya no va a ser solamente tratamiento con ginecólogo, ya va a entrar gastroenterólogo, va a entrar cirujano, todos, ¿verdad? Si llega a complicarse la paciente, si es que ya no tolera durante toda su gestación. Es una paciente grave cuando realmente se presenta hiperemesis. Sí, gracias. Para reírnos un poco. Ahí, pero también mucha información, ya me confundió todo lo. Sí. Y qué pucha.
otra semana tienen otra vez clase, ahora esta semana ya no. Então a gente cobra dela ali por 18 anos. Y Só falta isso, né? creo que sí, hipo y hiper. Es la Ela deve ter uma leitura. entendió. Eu vi esse professor. A gente avisa ela. Sí, porque si no,